hoy 26 de abril de 2024. Dejamos constancia de la presencia de los intervinientes, Ministerio Público, querellantes, defensas, acusados y tribunal. Estamos escuchando los alegatos de clausura de la defensa. Tienen la palabra. Señoría, perdón, antes de que parta don Rodrigo González con su intervención, nosotros tenemos un tema profesional urgente que nos obliga a máximo estar hasta las 11:30 acá. ¿Es posible que hasta Sí. las 11:30? ¿Sí? No hay ningún problema. Listo, muy bien, gracias. Nada. Gracias, señoría. Hoy día voy a comenzar la intervención para hacer una alusión a un tema que no es un cargo, pero que fue señalado por el señor fiscal en su alegato de clausura, que es un argumento que utilizó, a nuestro juicio, muy probablemente para la prensa, tal como hizo este argumento de que iban cada 2 días al banco, que ya hemos visto que es una deformación absoluta, por lo que señaló mi colega Miguel Chávez anteriormente. Y el efecto de esto es que si uno ve en Internet hoy día y ve Juicio Fuentealba, lo que aparece, aparte de en YouTube, por supuesto, pero lo que aparece es, iban cada 2 días al banco. Y esta afirmación, este comentario que hizo el fiscal tiene que ver con que señaló que en esta cuenta no habían cargos de consumo, no había cargo de cuentas, no había cargo de contribuciones, lo mencionó expresamente, no había cargo de nada. Entonces, quiero señalar un resumen que hemos preparado en que se indican ciertos movimientos. Voy a leer la glosa, la fecha y en qué página del documento 123 del Ministerio Público sobre la cuenta corriente se encuentran. Primero en la página 101 del documento 123 con fecha 30 de abril de 2010 tenemos 2 movimientos de pago a contribuciones de bienes raíces. En la página 95 con fecha 30 de junio del 2010, todo esto de la cuenta bipersonal, por supuesto. Tenemos también 2 movimientos de pago contribuciones. En la página 86, con fecha 30 de noviembre del 2010, también 2 movimientos de pago contribuciones. En la página 76, con fecha 2 de mayo del 2011, 2 movimientos de pago contribuciones. En la página 75, con fecha 30 de junio del 2011, 2 movimientos de pago contribuciones. Página 71, fecha 30 de septiembre del 2011, también 2 pagos contribuciones. Página 69, 30 de noviembre del 2011, también 2 pagos contribuciones. Página 64, fecha 30 de abril del 2012, 2 pagos contribuciones. Página 61, con fecha 3 de julio del 2012, 2 pagos contribuciones. Página 58, con fecha 1 de octubre del 2012, 2 pagos contribuciones. Página 57, fecha 30 de noviembre del 2012, 2 pago contribuciones. Página 51, fecha 30 de abril del 2013, 2 pagos de contribución. Página 47, 1 de julio del 2013, 2 pagos contribuciones. Página 44, fecha 30 de septiembre del 2013, 2 pagos contribuciones. Página 39, fecha 2 de diciembre del 2013, 2 pagos contribuciones. Página 33, 30 de abril de 2013, 2 contribuciones. Página 30, 30 de junio del 2013, 2 pagos contribuciones. Página 26, 1 de septiembre de 2013, sale una glosa pago Tesorería General de la República. Fecha 30 de septiembre de 2013, 2 pagos contribuciones. Y en la página 21, fecha 1 de diciembre del 2013, 2 pagos de contribuciones. Después de eso no hay, porque entiendo que los que quedaban son de FL2. Respecto
de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, tenemos que en el mismo documento 123, en la página 275, tenemos el periodo enero del 2010, antes de que asumiera la comandancia en jefe don Juan Miguel. Tenemos un tema que es en relación a este cargo de que se hacía pago por caja con supuestamente dinero de proveniencia sospechosa. En enero del 2010 tenemos pagos por caja de la tarjeta de crédito. El 21 de diciembre del 2009 se producía el pago, está en la cartola de enero. Acredita que no hay cambio de comportamiento con esto, digamos. O sea, ya bien se hacían pagos por caja en la tarjeta de crédito antes de asumir la comandancia. No puedo ir más atrás porque no teníamos los estados de cuenta. También con la misma fecha, en el mismo periodo, la cartola de enero, hay un pago Municipalidad de Teno y Corporación Cultural de Vitacura. Todo esto en la página 275 del documento 123 del Ministerio Público. Página 276, en la cartola de febrero del 2010, tenemos también un pago Municipalidad de Teno y Corporación Cultural de Vitacura. Página 277, en marzo del 2010, tenemos un pago por caja, pago caja dólar, de fecha 19 de febrero del 2010, es decir, también anterior a que asumiera la comandancia del jefe del ejército. Y también tenemos en ese estado de cuenta pago Municipalidad de Teno, Corporación Cultural de Vitacura. También esa misma estado de cuenta, pago Costanera Norte, de 2 de marzo del 2010. Página 279, el estado de cuenta de abril del 2010, tenemos pago Municipalidad de Teno, Corporación Cultural Vitacura, también pago Costanera Norte, de 1 de abril del 2010. En la página 280 tenemos un pago por caja dólar del 8 de marzo del 2010, justo el día anterior a que asumiera la comandancia en jefe, también anterior entonces. En la página 281, en el estado de cuenta de mayo del 2010, aparece un pago de óptica y un pago de servicio de impuestos internos de la operación renta de ese año. En las páginas 283 y 284, estado de cuenta junio del 2010, aparece pago gimnasio, un pago de óptica, un pago de servicio de impuestos internos, renta, pago Costanera Norte, 1 de junio del 2010. En esta tarjeta que no se pagaba nada, según el fiscal. Página 285 a 286, estado de cuenta de julio del 2010, tenemos pago Costanera Norte, 5 de julio del 2010, hay un pago de óptica, pago servicio de impuestos internos, renta, dice, pago gimnasio. Páginas 287 y 288, estado de cuenta de agosto del 2010, hay un pago de óptica, pago servicio de impuestos internos, renta. Esa es la glosa que aparece. Páginas 289 a 290, estado de cuenta de septiembre del 2010, hay un pago de óptica y de nuevo pago SII, renta. Páginas 291 a 292, estado de cuenta de octubre del 2010, pago Costanera Norte, 4 de octubre del 2010, hay un pago de óptica, pago SII, renta, pago COPEC de 23 de septiembre del 2010. Página 293, estado de cuenta de noviembre del 2010, pago de óptica y pago SII, renta. Página 295, diciembre del 2010, pago Costanera Norte, 1 de febrero. No, esto tiene que ser 1 de diciembre del 2010, está mal escrito aquí. Y pago óptica, pago SII, renta. Página 298, estado de cuenta de enero del 2011, pago Costanera Norte, 4 de enero del 2011, pago SII, renta. En la página 299, estado de cuenta de febrero del 2011, pago Costanera Norte, 1 de febrero del 2011, página 301, abril del 2011, el estado de cuenta, pago Costanera Norte, 1 de abril del 2011, página 305, estado de cuenta junio del 2011, pago Costanera Norte, 1 de junio del 2011, página 308, agosto, estado de cuenta de agosto del 2011, pago Costanera Norte, 5 de julio del 2011, página 312, octubre del 2011, pago Costanera Norte, 4 de octubre del 2011. Página 323, estado de cuenta de abril del 2012, pago Municipalidad de Las Condes. Página 324, mayo del 2012, pago Municipalidad de Las Condes, pago SII, renta. Página 325, junio del 2012, pago Municipalidad de Las Condes, pago SII, renta. Eso es lo que
el ejercicio que se hizo. No hemos tenido tiempo para seguir más allá, pero nos parece que es bastante claro como para refutar la afirmación realizada por el señor fiscal en su alegato de clausura. Ahora vamos a pasar a un tema que vamos a saltar un poco el orden de la acusación porque es un tema que está mucho más adelante en el auto de apertura. Voy a indicar la página y el capítulo, pero temáticamente tiene relación con lo que estuvimos viendo ayer de los viáticos, las comisiones, etcétera. Este es un tema que está tratado en el auto de apertura en la página 78 y se denomina el acápite 7, el cargo 7, que se llama, indica como título, transferencias es que se mezclan dineros ilícitos con dineros provenientes del delito base. Este es un tema, página 78, como dije, este es un tema que, si mal no recuerdo, cuando se hizo las interrogaciones me parece que con Francisco, y también lo vimos en el interrogatorio del perito Álvarez, siempre se denominó coloquialmente como exceso de comisiones, porque en definitiva lo que el fiscal imputa aquí, efectivamente son unas transferencias hechas por el señor Luis Donoso desde una cuenta del Banco Estado a la cuenta del banco HSBC, la cuenta dólar, la 389-03157-7. En el cuadro que está en la página siguiente, la página 79, señala que cuestiona que con fecha 5 de agosto del 2010 se transfirieron $4.038, indica que es una comisión de servicio a Ecuador, indicada con fecha 7 de agosto del 2010, cuyo viático era $2.123.58, entonces indica que hay una transferencia, un monto por sobre lo que tenía derecho de 1.914,42. Esto en el interrogatorio del perito Álvarez se evidenció de forma bastante clara, si bien no reconoció que yo recuerde que se haya equivocado, pero quedó bastante claro que el tema es que había otra comisión de servicio de 26 de agosto del 2010 a Perú. Eso está en el documento del Ministerio Público 380. Efectivamente, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. La comisión que viene, en la comisión número 6, la que viene justo después de la de Ecuador, de la de 2.123,58, viene después esta 17 de agosto del 2010, la comisión a Perú con viático de $1.915,60. Y se hizo el ejercicio, se suma, y eso da, las dos sumadas, dan $4.039,18, es decir, en transferencia por algún motivo, quizás algún cobro, se perdieron $1,18. Si uno fuera quisquilloso, diría que el ejército le debe a mi cliente $1,18. Entonces, nos parece que eso quedó bastante claro en ese momento, pero lo recuerdo ahora. Y para hacer el ejercicio basta con el documento 380. Luego, contiene dos transferencias de fechas 12 de noviembre del 2010. Indica que se transfirieron $2.615 por la Comisión a Servicio de Bolivia. Esto es lo que indica la acusación de 12 de noviembre del 2011. Y en la misma fecha, $2.135 por la misma comisión a Bolivia, 12 de noviembre del 2011. Indica la acusación que la comisión, el viático a que tenía derecho don Juan Miguel, indican que eran $2.615,58, y por lo tanto había una transferencia, una suma adicional de la que supuestamente se habría apropiado de $2.135. Para eso, en ese momento, cuando se interroga
al señor Álvarez, se le exhiben, primero que nada, lo primero que hay que notar es que anotó mal tanto el señor Álvarez como, porque esto se funda en el informe 154, tanto el señor Álvarez como la acusación transcribieron mal, y eso lo vimos en el interrogatorio del señor Álvarez, transfirieron mal el viático, porque el viático no eran $2.615.58, sino que eran $2.165.58, como lo podemos ver en el documento 380. Es decir, se le dio vuelta el 165 y lo transformaron en 615. Pero es cierto que le habían transferido 2.615. Eso está así. Y lo estudiamos al exhibirle el documento 122 del Ministerio Público, las cartolas del HSBC, se le exhibió la página 138 de ese documento. Es la cartola que tenía el periodo 23 de octubre del 2010 a 22 de noviembre del 2010, donde aparece la transferencia de 12 de noviembre del 2010 por 2.651. De hecho, voy a mirarla aquí. Así es, efectivamente aparece el 12 de noviembre, uno ve la página 138, dice Book Credit, Miguel Fuentealba, Org, Donoso Santibáñez, Luis Alberto, CL Santiago, BNF, Miguel Fuentealba, Washington, OB, Pago Deuda, BBI, ACAT, Washington, The Book. Y hace una serie de referencias. Entonces, la transferencia de $2.651 existe, pero también se le exhibió la transferencia que está en la página 142 del mismo documento del HSBC, que es la cartola del periodo 22 de diciembre del 2010 a 24 de enero del 2011, página 142, donde aparece la transferencia de vuelta al Banco Estado por 2.615 el 22 de diciembre del 2010. Y es interesante porque dice mención expresa, hace una mención expresa a la glosa. Si uno ve en la página 142, hace mención expresa a la transferencia el 12 de noviembre. Yo me acuerdo que cuando se exhibió esto, de alguna forma, esta defensa quería dejarlo claro, pero claro, en el documento mismo, el señor Álvarez no hizo ninguna referencia, lo único que hace es efectivamente una referencia a la misma cantidad, pero lo interesante es que en la glosa señala 12, que es el mes en la nomenclatura norteamericana, diciembre 22 del 2010, señala Book Debit Miguel Fuentealba, BNF, Banco del Estado de Chile, Santiago, es decir, indica expresamente que se manda al Banco del Estado, Telepen Ref of Our Entry Val, noviembre 12 del 2010, for US 2.615. Es decir, hace una referencia precisa a la transferencia anterior en que se había abonado. Es decir, todo indica, de acuerdo a nuestra forma de verlo, que esto se trata de una transferencia que se devolvió, que había sido hecha por error. Entonces, si estos 2.615 se devolvieron y la comisión a la que tenía derecho era de 2.651, si mal no, déjeme revisar, esto era, no, 2.165, claro, y se quedó solamente con los 2.135 que se le transfirieron, es decir, don Juan Miguel recibió menos, una cantidad menor, $30.58 menos. Así que eso claramente no fue muy prolijo. El ejército, digamos, perdió don Juan Miguel $30.58, pero no es grave. Pero lo que está absolutamente claro es que no hay ningún exceso de comisiones que se pueda cuestionar, que haya recibido, y era cosa de mirar las cartolas, claro, si uno quiere mirar las cartolas. Así que eso respecto de este cargo, que quise tratarlo al tiro porque se relacionaba temáticamente de alguna forma con las comisiones de servicio, etcétera, digamos.
Así que por eso hice salto hacia adelante en la acusación. Ahora vamos a volver hacia atrás para seguir el orden que sigue la acusación después de ver, hayamos visto las tarjetas. Entonces ahora vamos a ver el acápite que sigue, que es los vehículos. Los vehículos. Es el acápite cuarto de la acusación, que empieza a tratarse en la página 49 del auto de apertura. Y el primer vehículo que se aborda es, con la letra A, es el automóvil PPU CPDP 13 Audi RS6 5.0 del año 2011. En la página siguiente, la página 50, se empieza a tratar. La verdad es que este es un tema que se vio bastante en la declaración del perito Álvarez, y de hecho hizo una referencia expresa el fiscal en su alegato clausura. Vimos que se cuestionaban estos depósitos en dólares por $44.900 en 2 depósitos. Se acreditó el origen y lo reconoció incluso el señor fiscal, de 30.000 de esos dólares, porque acreditamos que el día 26 de agosto del 2010 había habido, de acuerdo al documento del Ministerio Público 414, que era el Estado de Banchile de Inversiones del año 2010, en la página 5, un retiro por $30.032.76, un retiro desde el corporate dólar, dinero que tenía invertido don Juan Miguel. Pero el fiscal sigue cuestionando que faltan $14.900 por justificar. Lo interesante ahí es que el perito Álvarez, este experto en lavado de activos, etcétera, no había visto para nada este retiro de $30.000, a pesar de que reconoció que había tenido a la vista los documentos del Banco de Chile. De hecho, en su informe 154 quedó claro cuando lo confrontamos que había puesto que este retiro era de meses antes, lo había puesto que era de abril. Entonces, así, claro, si uno pone otra fecha, claro, no hay una forma de relacionarlo tan directa como con esta operación, pero como había sido unos días antes, digamos, o sea, el retiro de 26 de agosto y la compra del 2 de septiembre, entonces, no sé, uno podrá pensar si es muy generoso que se equivocó, pero indicó que ese retiro era de abril. No era así. Entonces, tenemos que los documentos duros nos dicen que este retiro existió. Y el fiscal insiste, no, quedan $14.900. Pero ya hemos visto de la declaración de don Juan Miguel y de los análisis que hicimos, de hecho ayer mismo, digamos, había otros dólares que don Juan Miguel tenía en su poder, que no estaban depositados en las cuentas. ¿Y para qué me voy a volver a referir a las comisiones de servicio que vimos ayer? Digamos? O sea, disponibilidad de dólares había. Y otros dólares que puede haber tenido, incluso, bueno, en la declaración fue extensamente abordado. Ahora, también se hizo cuestión, porque este vehículo es re importante porque el fiscal lo usa como un verdadero mentolatum en su acusación, porque se usa como cargo en sí, se mezcla con el tema de los dólares, se mezcla con las tarjetas, y se vuelve, y lo vamos a ver cuando veamos los inmuebles, se vuelve a usar en la acusación para unos pagos de un departamento de Kennedy. Y sin embargo, el fiscal en su alegato de clausura lo cambia y lo usa ahora con Cerro Colorado. Es una cosa impresionante. De hecho, en el informe, yo estuve escuchando detenidamente la declaración del perito Álvarez, y en el informe, él lo había, en la acusación está relacionado con Kennedy, pero en su declaración aquí lo relacionó con Cerro Colorado. Probablemente, bueno, no, en algún momento vamos a abordar más en detalle un enfoque global de la declaración del perito señor Álvarez y todos los indicios que apuntan a que no solamente no declaró sobre su informe pericial, sino que vino a hacer otra labor al tribunal con conocimiento de lo que estaba pasando en el juicio. Pero bueno, lo concreto es que respecto al CPDP, este auto tan prolífico
que el mismo dinero se usa varias veces para distintos cargos, se reprochó en la acusación, está aquí en la página 50, perdón, que se pagó con la tarjeta de crédito Master 3148, 21,5 millones de pesos. Hay un cheque también después de 10 millones y unos tarjetas de crédito, unos pagos chicos de 1,5 millones cada uno que no identifica. Pero claramente el enfoque y el cargo y el énfasis ha estado puesto en estos pagos de 21,5 millones de pesos. Pues en el fondo lo que dicen, Sí, vamos a dejar constancia que doña Anita María va de la sala por un momento para que quede constancia de ello. Siga nomás. ya, entonces, porque en el fondo esto, como digo, o sea, si esto tiene relación con las tarjetas de crédito, entonces el mismo dinero que está en el cargo de pagos por caja. Pero claro, entonces dice, esto se paga una tarjeta de crédito y dice, no, pero como la pagaba en efectivo, entonces esto es lavado. Pero resulta que si uno mira los cargos de la Fiscalía, los pagos que cuestionan esta tarjeta, los pagos por caja, parten en julio del año 2012. Estamos hablando que son 24 cuotas a partir de agosto del 2010. 24 cosas. O sea, en agosto del 2012, o bueno, septiembre, si se carga un mes después, que puede ser, ahí se cumplen las 24 cuotas. Entonces no habían pagos por caja cuestionados por la Fiscalía que hubieran podido tener que ver con esto. Pero además, y eso pasa también con otro vehículo que vamos a ver después, además, nosotros analizamos, y el tribunal lo recordará, que se le exhibió el documento del Ministerio Público 123 al perito Álvarez en la página 298, el estado de cuenta de la tarjeta 3148 de enero del 2011. O sea, ni siquiera hay que llegar al tema de los pagos por caja que empiezan cuestionados en julio del 2012. En enero del 2011 se cargó la última cuota, la cuota 4, y se prepagó con cargo de la cuenta corriente. Esos pagos de la tarjeta de crédito, esos abonos, aparecen cargados en la cuenta corriente. Y de hecho vimos después, para estar más seguros en una cosa ya un poco maniática y obsesiva, digamos, vimos las tarjetas, los estados de cuenta siguientes y no se seguía cargando. O sea, eso se prepagó y no se usó ningún pago por caja para prepagar. Así que este vehículo está absolutamente claro y eso hace que caigan todas las referencias que vienen después a los departamentos, distintos departamentos que según el momento del juicio van cambiando, como hemos visto. Eso es con el CPDP 13, este auto versátil. Luego vamos al Porsche Cayenne. ¿Qué es lo que dicen aquí? Dicen que el lavado, dice que la tarjeta de crédito 3148, dice que se pagaron 26 millones en 24 cuotas, recibía pagos por caja. Ya hemos visto que lo que al Ministerio Público le molesta es que, claro, le hayan pagado, como esta compra no se realizó, se deshizo, le hayan pagado de vuelta pata que tenía cargada en la tarjeta, entonces dice, ¿por qué no lo pago al tiro? Bueno, perdón, o sea, no se meta en mis finanzas, señor, uno verá lo que hace. Pero, entonces lo que dicen es que, no, pues estos 26 millones, una cosa importante, 24 cuotas recibían pagos por caja, pero resulta que perdón. Ahora se deja constancia que ha vuelto doña Anita María y bueno, su defensor está desarrollando el mismo automóvil que ya había anunciado antes. Continúa. Entonces resulta que la verdad es que tampoco calza, señoría, porque si los pagos por caja cuestionados por el Ministerio Público empiezan en julio del 2012, hasta diciembre del 2012, porque 24 cuotas una vez más, uno hace el cálculo, si es cosa de poner
Yo lo que hago es agarrar el PDF, copio, lo pongo en un Excel, y los que hay hasta diciembre del 2012 son así, exacto, 5.699.801 pesos. Eso. Ahora, yo me acuerdo que cuando hice el ejercicio con el señor Álvarez y enfrentado a esto, que claramente había visto, y lo mencioné ayer, en que se empieza a complicar entonces y finalmente dice, no, pues si yo, no importa que no haya habido, que haya sido mucho o poco, si hay poco, pero algo hay, y eso es lo que importa porque la ley es lavado, ya. Sin percatarse de que prueba directa no hay, o sea, podría inferirlo, pero con esta prueba yo creo que no se puede, digamos. Pero el señor Álvarez seguía muy entusiasta en su tesis, aunque sea un poquito, dice, es lavado. O sea, si hay 2 pesos, igual, pero tienen que probar los 2 pesos. Y eso no lo veo. Ahora, después, si mal no recuerdo, sobre el gato de clausura, el automóvil que está en la letra C, este creo que era el de los ratones, y en la letra D, el F de GB Audi 2012, el fiscal lo sacó. Lo sacó. Entonces, respecto del E, el vehículo que está en la letra E, el automóvil PPU FXBZ13. Probablemente sacó el de la letra C, ahora que recuerdo, porque decía que nunca lo había inscrito, etcétera, pero sí, pues ya se acreditó, se adjuntaron las patentes, se adjuntaron los certificados de inscripción, todo, entonces, claro, mejor sacarlo. Pero bueno, entonces en el E, el FXBZ13, que yo recuerde, no se rindió ninguna prueba en esto, absolutamente ninguna. De hecho, no recuerdo que haya habido referencias del perito a esto, que yo recuerde, me puedo equivocar. Y respecto del F, el Mercedes-Benz GC y D53, aquí señala que se paga por cheque y la única aseveración es que venían directa o indirectamente, esta cosa que sirve para todo, del delito base. Tampoco se aportó ninguna prueba y que yo recuerde no hubo ni siquiera una referencia concreta a este automóvil. Así que la verdad, ¿cómo se puede hacer uno cargo de un cargo tan indeterminado? Dice que venía, claro, nuestra tesis de contaminación, cualquier cosa que pague don Juan Miguel o doña Anita, viene. Sí. No podría comprarse ni un café sin que viniera del delito base, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. Eso es lo que puedo decir respecto a los vehículos. Y ahora vamos a pasar al acápite 5, que viene inmediatamente después de la autoapertura de la página 54. Actos de lavado de dinero en relación a bienes inmuebles. Entonces, vehículo allá de vuelta y por aquí está. Sí. Lo primero, el primer cargo, este tema de compra y recompra de inmuebles. Es decir, los departamentos, el 262 de Cerro Colorado 6130 y el departamento 143 de los militares 4915. Este capítulo, para no hacer largo, después la referencia moral de Cerro Colorado y de los militares, porque hay otros departamentos de Cerro Colorado, pero no lo vamos a tratar acá, entonces, para que se entienda bien. De hecho, en el alegato clausura, ¿qué es lo que dijo el fiscal? Dice que no tenían ninguna razonabilidad económica y dijo que se hacía para introducir o reintroducir bienes ilícitos. Y hace una exposición, dice que don Juan Miguel Fuentealba compra en el primero, así lo expresó, yo lo escuché, en el primero Cerro Colorado y vende en el segundo de los militares. Y dice que esto es parte del proceso de estratificación. Lo primero
Yo creo que esto es un tema que ya quedó bastante claro en la declaración de don Juan Miguel y nos llama la atención. Yo pensé que cuando el fiscal anunció que iba a dejar algunos cargos, yo pensé que este lo iba a dejar de todas maneras. Lo estaba esperando, pero no fue así. Porque la verdad está claro que lo declaró don Juan Miguel, lo declaró Rodolfo, está toda la documentación. Esto no tuvo una justificación, o sea, no tuvo un propósito económico, fue un propósito familiar. Y además no tiene ninguna posible relevancia para este caso porque se trata de de dos inmuebles que habían sido comprados mucho antes de que don Juan Miguel asumiera, fuera nominado, siquiera tuviera la esperanza o la idea que alguna vez le iba a pasar esto de llegar a ser comandante en jefe del ejército. Don Juan Miguel compró el departamento de Cerro Colorado en verde en abril del año 2008 y don Rodolfo había comprado los militares en el año 2005. Entonces, ¿qué posibilidad tiene esto de tratarse de bienes ilícitos, sobre todo si después, como hemos visto, se vendieron y se volvieron se compraron, etcétera, en las mismas cantidades, con una cosa que claramente no era un tema de negocio, era un tema de atender a lo que parecían buenas oportunidades para su hijo en cada momento de sus vidas. Entonces, ahora, respecto a cómo lo dijo el fiscal, esto que compraba en Cerro Colorado y vendía a don Juan Miguel en el segundo, los militares, yo no sé si es porque no se entiende o porque deja o quiere centrarse en alguna parte de la concatenación, pero voy a recordarlo, nada más para efectos de ir citando los documentos y ordenando. La primera operación, como decía, don Juan Miguel compra Cerro Colorado en verde en abril del 2008 en 7.800 UF. Los documentos que se acompañaron, el documento del Ministerio Público 471, la escritura de compra, el documento del Ministerio Público 473, donde consta la promesa y los pagos, y el documento del Ministerio Público 472, que consiste en los seguros tomados porque era una compra en verde. Entonces hay que tener seguro porque si la inmobiliaria le llega a quebrar y no se construye, no hay que ver cómo estará asegurado. Entonces lo compra en abril y en septiembre del 2008 se lo vende a Rodolfo en las mismas 7.800 UF, porque Rodolfo se iba a casar y necesitaba un departamento más grande. Entonces, aquí es la razonabilidad no económica, es ayudar a los hijos y nada más no salió perjudicado. Si se lo hubiera regalado no podría pensar. Pero claramente es para colaborar en que se puedan establecer los hijos que están claramente empezando a establecerse. ¿Cuál es la venta que se hace ahí? La venta de Rodolfo está en el documento del Ministerio Público 390 y el 474, están repetidos el mismo documento. Creo que se incorporó el 390. La inscripción está en el documento del Ministerio Público 96, que están un montón de inscripciones. Entonces, en la escritura esta de septiembre del 2008 se indica que Rodolfo pagó a contado la cifra de 3.000 UF y el resto del precio de 4.800 con un crédito hipotecario que por dicha cifra le entregó otorgó el Banco de Chile, entidad que ingresa el equivalente a este monto en pesos a la cuenta corriente bipersonal el 13 de enero del 2009 por una suma de 102.782.208 pesos, lo que se invirtieron en fondos mutuos. Ahora, esas 3.000 UF de contado, como se puso, no se entregaron cash, en realidad, no se pagaron, sino que se reemplazaron porque le dio en parte de pago el inmueble de los militares. Entonces, la escritura de los militares es de 1 de diciembre del 2008 en el mismo valor que lo adquirió el año 2005, es decir, 3.200 UF, el que orienta a esa fecha 68.084.224. Entonces, la compra es la que consta en el documento del Ministerio Público 475 y hay una inscripción que está, en este caso, en el documento del Ministerio Público número 80. Uno podrá pensar, bueno, deberían haber hecho entonces una permuta o una permuta con, claro, se paga, se da, el resto, pero es una operación más compleja. Yo tengo la impresión de que los bancos no les interesan mucho, no les gustan, pero da lo mismo. O sea, don Juan Miguel no es abogado, lo asesoraron, se hizo así, parecía probablemente más limpio, el título se no aparece comprando, pero en lo hecho hubo compensaciones de cifra porque se entrega un inmueble.
Después, la segunda fase, por eso digo que es tan exacto, es decir, que compra Cerro Colorado y vende los militares, porque es harto más complejo, más larga la sequía. El 29 de noviembre del 2011, don Juan Miguel le vende a su otro hijo, a Fernando, el departamento de los militares en el mismo valor que lo recibió, 3.200. Y Fernando lo pagó con un cheque de su cuenta del Security por 14 millones de pesos, más un crédito hipotecario otorgado por el mismo banco por la diferencia, 2.560 UF. Los documentos son el documento del Ministerio Público 477, el documento del Ministerio Público 385 están los cheques y los comprobantes. La cartola del pago del cheque está en el documento del Ministerio Público 386, pero también están, obviamente, no, porque está Fernando. Y la inscripción está en el documento del Ministerio Público 81. Y también en el año 2011, el 24 de noviembre del 2011, Rodolfo le vendía de vuelta a don Juan Miguel el departamento de Cerro Colorado en la misma 7.800 UF en que le fue vendido el año 2008. Equivalía a 173.091.984 pesos. El documento del Ministerio Público que contiene esto es el 476. El motivo, según lo que señaló don Juan Miguel en su declaración y también Rodolfo, es que quería comprar una casa. ¿Cómo se pagó esto? Con 96.868.728 pagados con cheque por don Juan Miguel, y el UF 3.100 con un mutuo hipotecario de 216 cuotas con el Banco de Chile, que era el mismo monto que está reducido el mutuo de Rodolfo. Estos 96 millones, Álvarez, el perito Álvarez, los cuestiona porque dice que deberían haber sido, de acuerdo a su cálculo, 104 millones. Ese es el gran reparo. Se perdieron, sí, bueno, eran 96, 880, o sea, casi 97, digamos. O sea, se perdieron 6 millones de pesos, no, 7 millones de pesos. Entonces, don Juan Miguel, y esto es una cosa que denostó el fiscal en su alegato de clausura, dijo que don Juan Miguel dio una explicación, porque se iba a demorar en entregar, porque se iba a quedar un tiempo más, y dice, ¿por qué habría de creerle? Pero, a ver, o sea, ¿qué relevancia puede tener una diferencia tan chica entre padre e hijo? Y además, lo que hemos visto, o sea, y también lo acreditamos hasta con análisis de las cuentas, o sea, había una constante asistencia de don Juan Miguel a su hijo, le prestaba plata a veces, digamos, se le devolvían después, etcétera. Entonces, la verdad, una diferencia de ese tipo, en un caso como este, nos parece ridículo. Esto no es, y esto es una cosa que yo creo que trasunta todo el juicio, que es como si, esto no es un juicio casi, esto es una auditoría hecha ex post, años después, a una persona que no llega a contabilidad y le dice, ese movimiento, ¿por qué es más chico? ¿Por qué no coincide exactamente? Así no se puede. O sea, no se puede auditar a alguien 10, 15 años después y que le justifique todo. Y eso es lo que, como invirtiendo la carga de la prueba, que lo había aludido mi colega. Eso, no. O sea, si quiere hacer un juicio de cuenta, otro tema. Y no el tema acá tampoco, porque son inmuebles de ellos adquiridos antes. Entonces, la verdad es que esa diferencia no puede tener ninguna relevancia. Luego, en septiembre del 2013, casi 2 años después, don Juan Miguel le vende a Fernando el departamento Cerro Colorado, porque a su vez Fernando iba a casarse con su novia Tania Alfaro Mor, que ha sido mencionada varias veces, en la misma 7.800 UF. Aquí nunca hubo una utilidad, nada. Y se recibe en parte de pago el departamento de los militares, que se recibe en 3.800. Don Juan Miguel explicó que ese departamento sí había aumentado bastante su valor en el mercado inmobiliario, seguramente por la ubicación. El documento ahí es el documento del Ministerio Público 480, la escritura de venta Cerro Colorado, la inscripción está en el documento 163. Y ahí vimos que Fernando en esa escritura asume la deuda adquirida por don Juan Miguel cuando compró el departamento a Rodolfo, que está reducida a 2.883,9889 UF, o sea, hay una innovación por cambio de deudor. Fernando paga la cantidad de 2.458,055 UF y Tania Alfaro paga la misma cantidad. Los pagos que
se acreditaron están en los documentos del Ministerio Público 481 y en el documento 123, páginas 45, 42, 36 y 10. Recordemos que este documento está también ordenado de atrás para adelante. Y paralelamente a eso, en junio, don Juan Miguel le recompra a Fernando el departamento de los militares. Ahí está el documento 479 del Ministerio Público, que la inscripción está en el 163. Formalmente es una compra en el precio de 3.800, de los que don Juan Miguel paga 1.318,0753 UF, equivalente a 30.121.533. Pero en los hechos esa cantidad se compensa con las cantidades mayores que Fernando y Tania debían pagar por el 262, por el de Cerro Colorado. Y UF 2.481,9237, equivalente a 56.718.583 pesos que se pagan asumiendo la deuda que Fernando tenía para con Banco Security. Es decir, nuevamente una operación de novación por cambio de deudor. Entonces, no es como lo dijo en forma tan simplista el fiscal, es harto más complicado. Se venden y se compran a distintos hijos, en distintos momentos, se compensan con el departamento más barato, según las necesidades vitales de sus hijos, de los dos mellizos, digamos, justamente. Entonces, si no hubo ganancia significativa en ninguno de los dos inmuebles, y alguien y habían ingresado a los patrimonios desde antes, 2008-2005, ¿qué relevancia podría tener para el lavado de activos? O sea, aparte de decir, qué raro, yo no lo he hecho nunca. Bueno, hay gente que hace cosas especiales. De hecho, te dar un ejemplo personal. Mi mamá le vendió a mi hermano la casa familiar. Yo no protesté. Y después mi hermano la vendió. Bueno, una gran ayuda para mi hermano en ese momento. El precio no fue comercial. Pero bueno, no es relevante porque en la familia las cosas se hacen muchas veces así. Bueno, la otra alegación que hace el fiscal respecto de estos dos inmuebles sobre dato clausura es esto que decía, lo dije en un momento anterior. Dijo que, citando al perito Álvarez, que los 96 millones de pesos que don Juan Miguel le pagó a Rodolfo el año 2011 venían de fondos mutuos, pero que estaban contaminados por un cheque de Classic Car de agosto del 2011 por 50.045.000 pesos que provenían de una operación en la que se entregaron en parte de pago a la automotora varios vehículos, entre ellos el famoso Audi CPDP-3. Entonces, esto nos parece que es de verdad de antología, porque uno puede preguntarse cuántas veces quiere el Ministerio Público usar los dineros de este auto. ¿Cuántas veces? Ya lo usó. O sea, primero tiene que ver con las tarjetas, ya, pero después lo usa en el auto. Y ahora más encima tiene que ver con un departamento, y es la misma plata. Ahora, además, tiene que ponerse de acuerdo el Ministerio Público consigo mismo, porque Álvarez Cabión y también el fiscal lo relacionaron ahora en su alegato clausura fiscal con el departamento Cerro Colorado. Pero la acusación, y lo podemos ver en la página 61, les voy a pedir que miren la página 61. Estos cheques de Classic Car de 50.045.000 pesos tratada en la página 61 y tiene relación con los pagos que cuestiona respecto a los departamentos 2304 y 2404. Entonces, o sea, ya es difícil. Ahora, respecto, cerrado ya Cerro Colorado y los militares. Vamos a Kennedy porque, déjeme revisar, me parece que los otros... sí, está Kennedy y después estuvo deshaciéndose algunos cargos, pero sí, está Kennedy. ¿Qué es lo que dice respecto a los departamentos 2304? Claro, está en el punto 5.2 en la página 55. El departamento 2304 y 2404.
respecto al 2304, básicamente lo que critica es que, y esto es una cosa que se ha repetido, es una alegación civil, dice que en su alegato de clausura dijo que don Juan Miguel ni siquiera aparece en la compa, no había patrimonio separado. No estamos en un juicio que haya habido una adjudicación errónea, una liquidación de sociedad conyugal. Aquí tiene razón con esto, que lo mismo que doña Anita María no tenía ingresos propios, que cómo tenía departamento. Esto es un juicio penal y están casados en sociedad conyugal. Uno podría decir, no, esto quizás habría sido más purista que lo inscribieran a nombre de don Juan Miguel. Debe ser porque la sociedad conyugal aparece como de modé, como... Y lo es, en mi opinión, pero existe. Entonces ahora los notarios, sí, inscriben. Hace 50 años no se habría hecho, sin duda. Pero, pero da lo mismo, porque de todas formas el inmueble da lo mismo que en el cónyuge que aparece en la inscripción. Está claro que pertenece a la sociedad conyugal, o sea, aquí no hay un tema de forma que sean relevantes para un tema penal. Ahora, el fiscal se detuvo en su alegato clausura en el primer pago, que está en la página 55. Dijo, el de 14 de julio del 2011 dice que se mezclaron dineros lícitos con ilícitos y cita 3 depósitos en efectivo. Es curioso, porque citó las fechas. 30 de mayo, 7 de junio y 8 de junio. No se refiere a los montos, yo creo que probablemente se ve poco interesante cuando no ve los montos, porque la verdad es que este pago, el 14 de junio del 2011, es el pago como el abono para la reserva, es de 1 millón de pesos. Y estos que se pagan en su mayor parte con lo que había en la cuenta, y dice, no, pero se completa con estos 3 depósitos en efectivo que son 200.000, 20.000 del 7 de junio y 88.000. Ese es el pago que se cuestiona. Después dice que los pagos de julio del 2011 para los 2 departamentos se recurrió a 2 créditos consumo por 15,45 millones. Y eso está contenido y se mencionan expresamente a continuación y se señala de acuerdo a la Fiscalía qué pasó con esos créditos, que hubo cuotas que no se cargaron a la cuenta. Aquí, si uno se va a la declaración del señor Álvarez, hay una imprecisión tremenda. En la declaración del señor Álvarez dijo que efectivamente que la mayoría de las cuotas, de acuerdo a lo que él había visto, no habían sido pagadas por la cuenta corriente bipersonal, pero no hubo ningún análisis preciso de Álvarez al respecto, ninguno. O sea, ¿cuáles? ¿Por cuánto? Entonces, si no hay un análisis preciso, y aquí no se aportó una tabla de desarrollo del crédito como sí se aportó, por ejemplo, de estos créditos del año 2014 y 2015, no, de los últimos créditos de la parcela de Chicureo, que ahí se señalan cuál es la tabla de desarrollo de los créditos, etcétera, y ahí fue donde Álvarez dice que se confundió, no encontró que se pagaban juntos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere aquí? Que confiemos a rajatabla en lo que dice la acusación. Si no hay un desarrollo pericial al respecto, el perito no lo desarrolló. Dio cifras generales y no detalló cuáles eran los montos. A diferencia, como digo, los créditos hipotecarios del 2015, respecto a los cuales el fiscal renunció como cargo, según yo lo entiendo. Aquí no hay, por otro lado, y eso lo dijo don Francisco del Valle, aquí, como igual que en todas las operaciones bancarias de los depósitos y los pagos de las tarjetas, ni el Ministerio Público ni la policía hicieron investigación seria y profunda. Ni siquiera le pidieron al banco específicamente la carpeta, los antecedentes de cómo se pagaron cada uno de esos créditos. Lo que le mandó el banco fue una tabla de desarrollo nomás. Punto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si todo este juicio ha dado lo mismo, las cartolas nomás. Descansar en las cartolas las cuentas corrientes. Y eso puede ser suficiente, señoría, para despertar la sospecha, querer aclarar
Esto es como es como las series de alerta, es como el punto de partida para investigar. No, ya, aquí hay que investigar, como lo decía habitualmente el perito Albert. Pero no lo hicieron, digamos. Entonces, la verdad, no hay, respecto de estos créditos, no hay ninguna prueba contundente y clara, digamos. Y aquí hay un tema que me interesa destacar, porque lo podemos ver en la página 56, cuando se hace el análisis del pago del departamento 2404 en el punto 5.2.2. Fíjense, y esto lo vimos en algún momento, pero han pasado ya tantos meses. Me parece que lo vimos con la razón de don Juan Miguel. La Fiscalía indica que los pagos por el 2404 empieza con el del 28 de junio del 2011 por 1.000.000 de pesos, 7 de julio del 2011 por 22.579.918 pesos, 26 de diciembre del 2011 por 33.489.963 pesos y 27 de diciembre del 2011 por 15.324.039. Entonces dice que son en total 72.401.920 pesos. Entonces, claro, ahí se ve raro porque era una compra de 125 millones y algo, pero le faltaron 2 pagos. O sea, claro, aquí consignó los pagos del año 2011, pero como no se estudiaron bien el tema, se olvidaron de los pagos del 2012. 24 de octubre del 2012, 25.124.845 pesos, y 19 de diciembre del 2012, 25.173.632 pesos. Total, 122.700.397 pesos. Estos documentos aportamos, lo recordará el tribunal, los comprobantes, que están en el documento del Ministerio Público 464, el primer pago, de 28 de junio del 2011, el segundo pago en el documento del Ministerio Público 466, el tercer pago en el documento del Ministerio Público 467, el cuarto pago en el documento del Ministerio Público 468, y los pagos que no consideraron, el de 24 de octubre del 2012, el documento del Ministerio Público 469, y el último, 19 de diciembre del 2012, documento del Ministerio Público 470. Entonces, una vez más, o sea, la verdad, con estas incoherencias, se pretende sustentar un cargo tan serio. Respecto a estos documentos, vamos simplemente a reiterar para recordar la escritura de compra, el documento del Departamento 2304, el documento del Ministerio Público 107, 20 de diciembre del 2012, la escritura de compra, y el documento, el Departamento 2404 es el documento de la defensa 212, la escritura de compra, el documento del Ministerio Público 121, 101, perdón, que es la venta, y la inscripción está en el documento del Ministerio Público 89. Y ahora tenemos que ir... ¿A dónde? Hagamos un receso, 15 minutos. Me encantaría. Ya, 15 minutos de receso entonces. A las 11, porque son como 20 para las A las 11. Gracias. 11. Gracias. Después le queda media hora, eso sí. Media hora.
Gracias, señoría. Entonces, ahora, terminados estos departamentos de Kennedy, en la página 61 de la autoapertura está el punto 5.3, lavado de activos para compra de parcelas, fondos ante Filomena, Risas de Chicureo, Colina, es decir, la casa donde hoy día vive don Juan Miguel, que es el lote G4, como lo hemos podido ver. El Ministerio Público, en alegato de clausura, insiste en este tema y cita a Álvarez nuevamente. Y lo que señala es que supuestamente el cargo aquí es que se habría pagado de más, que habría habido algo raro. Y esto es una prueba muy elocuente de cómo, a nuestro juicio, el Ministerio Público es como si hubiera estado en otro juicio durante todos estos meses. Entonces, ha sido inmune a la prueba que se ha rendido. Absolutamente inmune. Porque está muy claro ya que lejos la cantidad más importante tiene que ver con el pago de 4 de diciembre de 2000, esto es 2014 o 2013. Espera un momentito, por favor. Quiero recordar. 13 dice la acusación. No, un momentito. Sí, 4 de diciembre de 2013. Está muy claro que el pago 69.719.250 pesos que se incluye, que es la parte más importante de este supuesto sobreprecio, tiene que ver con un pago que se hizo a la misma mobiliaria porque don Rodolfo, su hijo, se estaba comprando un sitio en el mismo condominio, de hecho una parcela al lado, el sitio G5, en vez del G4, el G5. Y también pudimos ver que esa cifra se prestó por apenas, si mal no recuerdo, 8 días, porque aparece la misma cantidad de UF de vuelta a los pocos días. Entonces, eso está acreditado con los documentos de la defensa 461 y 462, que son las escrituras del lote G5. El documento de la defensa 254, que es el cheque que se le hace a la inmobiliaria. El documento del Ministerio Público 123, en la página 39, en la cartola de la cuenta bipersonal, la cartola 12 del 2013, en que se figura el cargo por 69.719.250 el 4 de diciembre de 2013 y la devolución el 12, 8 días después, efectivamente, por 69.757.800 pesos. Hicimos el cálculo en un momento y era un monto exacto de UF según la variación del día. Y esto también lo explicó don Juan Miguel y también lo explicó Rodolfo. Entonces, y para la pequeña cantidad adicionales, don Juan Miguel explicó que había encargado algunos extras. Entonces, que se siga insistiendo en que esta operación es un tema de lavado de activo, nos parece que es absolutamente una prueba de no solamente visión de túnel, sino que ni siquiera es lo que pasó en la investigación, es lo que ha pasado acá en el juicio. Sí, eran 3.000 UF, ¿sí? 3.000 UF, exacto, por el día. Yo saqué el cálculo, pero no lo noté ahora en la minuta. El cálculo, porque era el precio, el pago que tenía que hacer Rodolfo, que tenía sus fondos comprometidos en otro tema, entonces el 4 de diciembre se pagan hasta 3.000 UF y el valor el 12 de diciembre es exactamente lo que le devolvió a su padre el día 12. La compra del G4 está en el documento del Ministerio Público 157, que están los pagos, y la inscripción está en el documento del Ministerio Público 90. Y luego nos vamos a el departamento 1810 de Cerro Colorado 6036. Es un departamento que está inscrito a nombre de Anita María. Porque los demás cargos lo abandonó, de acuerdo a lo que yo entiendo, para los créditos, etcétera. Entonces, el 1810, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que se dijo aquí? ¿Y qué es lo que señala la acusación? Que los documentos relativos a esto son el documento del Ministerio Público 387, que es la compra de Cerro Colorado por parte de doña Anita María. La inscripción está en el documento de la defensa 461. Los pagos están en los documentos del Ministerio Público 395, 396, 398, 399, 403 y 404. Entonces, de acuerdo a lo que será la acusación, y es correcto, los pagos aquí fueron 22 de julio del 2014 por 72.165.870, el 31 de julio del 2014 por 33.444.401 y el 26 de marzo del 2015 por 41.387.541 pesos. Y una vez más aquí se vuelve con el argumento de Anita María no tiene derecho a tener nada, porque no tiene profesión. Obviando una vez más el tema que ya tantas veces hemos señalado de que una sociedad conyugal y pueden hacer lo que quieran, salvo que uno quiera generar un tema civil, algún que tuviera interés legítimo en eso, algún heredero, alguna persona. Entonces, ¿qué es lo que señala? Que el Ministerio Público cuestionó que el pago el 31 de julio por 33.444.401 pesos, y esto es el cargo que está contenido en la acusación, se habrían hecho con dineros provenientes de un fondo mutuo tomado por doña Anita María por 30 millones. Y cuestiona esto porque, por el mismo argumento de siempre, no generaba ingresos. Pero en la declaración de don Juan Miguel se expuso que en el momento de ser intervenido quirúrgicamente en mayo del 2014, estaba muy preocupado por el resultado de su operación y transfirió 200 millones a doña Anita María, que ella invirtió en fondos mutuos y luego se fue devolviendo. Y esto está acreditado mediante el documento del Ministerio Público 124 en la página 115, son las inversiones de doña Anita María Pinochet Ribeck en Manchila Inversiones y las cartolas de la cuenta bipersonal de mayo, junio y julio del documento del Ministerio Público 123. Entonces, la verdad, señalar que esto no podía tener esta inversión porque venía de... No, está absolutamente justificado, está toda la plata trazada. Y este departamento además resulta interesante porque el Consejo de Defensa del Estado se refirió al informe de don Pablo Alfaro. Ya vimos que el informe de don Pablo Alfaro tenía problemas serios porque no se le entregó toda la documentación. Había bancos donde se le entregaron 3 cartolas, digamos. Recuerdo algunas observaciones que se hizo en el contraexamen, por ejemplo, esta gran conclusión que destacó don Rodrigo Álvarez el otro día en su parte del alegato, cuando que esta conclusión que a mí me llamó mucho la atención cuando lo dijo el perito, que había demostrado con su análisis que no toda la plata de compras de departamentos había venido de ventas de departamentos previos. Es una conclusión que a nuestro juicio es como no decir nada. O sea, habitualmente, a ver, si uno se compra su primera casa, habitualmente, por razones de lógica, el dinero no viene de una casa anterior, salvo que haya heredado algo. Entonces, y además estaban con financiamiento bancario, etcétera. Entonces, de hecho, el mismo señor Alfaro reconocía que, en definitiva, considerando los créditos que habían otorgado, etcétera, había tenido una disponibilidad, incluso una ganancia. Y además, pero en relación a esto, al departamento 1810, era una cosa particularmente grave lo que había pasado con don Pablo Alfaro, porque seguramente lo que no tuvo todas, aunque sí, las cartolas del Banco de Chile sí las tuvo, y dijo, no sé por qué lo haya llevado a hacer eso, pero dijo, no, este departamento en 1810 se pagó al contado y en dinero efectivo, porque eso dice la escritura, un perito contable que dice que lo que la escritura es lo que manda y no la realidad de los números, y se lo confrontó con los pagos que están indicados, digamos, y se lo... está mediante las cartolas, digamos, y se fue mostrando los recibos correspondientes y está claro, digamos, que no se pagó en efectivo y de hecho el mismo Ministerio Público señala esa acusación cómo se hizo los pagos. Entonces, que el perito Pablo Alfaro, digamos, que el Consejo de Defensa, comprensiblemente, porque lo contrató él, lo enaltezca, digamos, perdón, la misma acusación dice, y por ende la misma acusación particular, porque el Consejo de Defensa del Estado copia todos los hechos. Entonces,
la verdad que venga y diga que se pagó al contado, porque eso es lo que dice la escritura, cuando el propio escrito de acusación fiscal y del Consejo de Comercio del Estado dice que no reconoce los pagos como se hicieron, y lo único que cuestiona es el origen de las inversiones, porque doña Anita María Pinochet no tenía trabajo ni generaba, no tenía actividad económica, nos parece difícil de comprender. Entonces, eso es lo que se puede decir respecto a los inmuebles, porque lo otro el fiscal lo abandonó. Entonces ahora nos iríamos, vamos tratando de seguir cómo sigue. Sí, porque el 1103 lo abandonó, que es el que sigue. Eh, ya, la parte 6, caja de seguridad, lo va a hacer mi colega. Jardín, matrimonio y pagos de pasajes también. Ahí estamos, la parte 7 ya, que ya las exceso de comisiones, que ya lo vimos. Y aquí, y con esto voy a terminar. No sé si empezarlo, son las 11:20. Estos son quiero referirme a los cambios patrimoniales. El cargo 8, en la página 79 del auto de apertura, un análisis respecto a los cambios patrimoniales en relación a las declaraciones patrimoniales realizadas por el imputado. Aquí quiero hacer un análisis, pero no sé si sea buena idea. Quedan 10 minutos, puedo empezarlo, lo dejamos trunco, lo dejamos para el lunes. ¿Mm? Como usted quiera. Sí, lo puedo. No, yo creo que lo voy a tratar de hacer corto. En el fondo, aquí en la página 70, a partir de la página 79, y sobre todo el cuadro que está en la página 80 del auto de apertura, ya hemos visto, y esto lo analizó el perito del Valle en respecto a cómo fue evolucionando el patrimonio. No hay cosas que son bastante elocuentes y nos muestran la falta de comprensión de la Fiscalía de su propio caso. De hecho, en los informes de la PDI ya hemos visto que esta baja patrimonial que se produce el año 2013, en que los activos bajan de 871.138.000 pesos a 645.207.832 pesos, no le llamó la atención a nadie, digamos. Y eso es evidente que es una cosa muy rara, porque los patrimonios no bajan a menos que los pasivos hayan crecido mucho, digamos. Entonces, para que un activo disminuya, tiene que haber una pérdida. Entonces, y de hecho hizo un análisis muy elocuente, don Francisco, cuando analizó los fondos mutuos. Dijo que pasaban de 337 millones a 101 millones, es decir, como si se hubieran volatilizado en el aire 236 millones de pesos. A nadie le llamó la atención en el caso de la Fiscalía. Los investigadores y los asesores técnicos de la Fiscalía no fueron capaces de ver. El informe, es el informe 69 que se preocupó de este tema. El informe 154 finalmente, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, ahí se dan cuenta que había habido una compra en verde. Pero las cifras no cambian, no hacen ningún ajuste a eso, porque claro, como en la formalidad no está inscrito, no están en patrimonio, pero evidentemente la forma de presentar, a pesar de que ya saben lo que pasó y que se sigue insistiendo en esto sin dar una explicación mayor, por parte de la Fiscalía, nos parece que es absolutamente engañoso. Finalmente, como vimos, ¿cuál es la variación final? Si uno va a los números, lo explicó don Francisco, y para eso, para hacer un análisis contable y de ingresos y patrimonio, no es necesario ser ningún experto en lavado de activos. Lo que hay que saber son cosas contables y seguir el dinero, digamos. Finalmente, la variación era entre el 2010 y 2015 de apenas 419 millones de pesos. No los miles de millones que se habló, que la prensa sigue reproduciendo, 419 millones de pesos. Y el argumento de la Fiscalía para cuestionar esto, y esto es muy importante porque en algún momento en una pregunta, cuando hicimos referencia a que la Fiscalía había tenido un argumento engañoso cuando decía que solamente había recibido 150 millones de pesos, el fiscal objetó, dijo, no, esto solamente está contenido en la acusación, era un punto inicial respecto a la cuenta corriente, bipersonal,
Perdón, en la página 81, hicimos el ejercicio de esa oportunidad, lo que decía que los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado en su calidad de funcionario público, los que ascienden a 155.452.000 pesos en el periodo comprendido entre los meses de enero de 2010 y mayo del 2014, siendo el monto mensual de remoción percibido durante dicho periodo de 2.993.000 pesos aproximadamente. Entonces, este es el argumento engañoso con el que se ha pretendido incluir el caso, y es un argumento que tiene un alcance general, no es una cosa que dijo en relación a los sueldos depositados en la cuenta corriente. Esto es la base. Lo dijimos en el alegato de apertura. Claro, uno puede atacar un tema, sí, efectivamente, es muy difícil sin comprobante poder decir esto viene de esto. Perfecto, pero se puede construir un caso en forma indirecta por el aumento de patrimonio que no tenga justificación. Pero eso se puede hacer cuando es una situación clara y sobre todo es re importante no torcer los hechos y ser verídico. Y esto no es verídico. El caso de la Fiscalía reposa sobre una premisa falsa y engañosa. Y pudimos ver, porque dice, esto es lo que recibió como funcionario público. Y don Francisco hace el análisis de lo que estaba contenido en los mismos informes de la PDI, y eso es lo que hizo. Y vimos que digamos, tenía su desahucio, que estaba indicado en los informes de la PDI, el desahucio, que era de 65.719.170 pesos, que esto lo paga el fisco, o sea, clarísimo, y tenía su pensión, que en ese tiempo sumó, en lo que se le pagó en ese tiempo fue 50.489.813 pesos durante el tiempo que se cuestiona, hasta el 2015. Entonces se le pregunta ahí, entonces, ¿cuánto suma todo esto? Y da la cifra, digamos, de que está en el informe 69, ni siquiera 154, en el informe 69 señala que la cifra, estos dineros, estos fondos entregados formalmente por el fisco de Chile a don Juan Miguel, ascendían a 271.770.605 pesos. Es decir, 120 millones de pesos más que lo que señaló el Ministerio Público en su acusación. ¿Por qué no lo consignó si constaba en todos los informes que la propia PDI le había hecho? Y por otro lado, hicimos el análisis de las fuentes de ingreso y recordarán este cuadro resumen que don Francisco expuso y determinó en un cuadro ingreso de don Juan Miguel Fontealba entre los años 2010 y 2015. Entonces fue viendo los conceptos. Sueldo, tesorería del ejército, monto total 155.561.622 pesos. Pago Capredena al desahucio, 65.719.170 pesos. La pensión de Capredena, 50.489.813 pesos. Los viáticos, los viajes al extranjero, eso se estudió también. En Andorra se hizo la conversión y me parece una conversión que hizo la propia PDI, 68.747.073 pesos. Eso también es una información oficial que el fiscal siempre la tuvo. De hecho, toda esta documentación, por eso dijimos al principio del alegato de apertura que todo esto era porque no habían estudiado su propio caso. Toda la información estaba. Los ingresos por venta de inmuebles, y aquí se hizo un análisis separado por don Francisco, en términos financieros, lo que le entró en esos años eran 1.039.015.547 pesos, y después ve la utilidad, lo vamos a ver de inmediato. Ingreso por la venta de inmuebles heredados, 21.832.000 pesos. Los ingresos por renta arrendamiento, consignados en el informe de servicio de impuesto interno número 8, 141.724.504 pesos. Entonces, el total de ingresos nos da, analizado en términos financieros, lo que entró, sin sacarle los costos, 1.543.089.729 pesos. Esa es la cifra que nos referíamos en el alegato de apertura cuando dijimos, la Fiscalía dijo que ganaba 10 veces menos en esos años. 10 veces más. Ahora, cuando hace la referencia, hace su estudio de los inmuebles que vendió en esos años, porque los inmuebles que vendió en esos años, analiza el precio de compra
de esos inmuebles, que eran 818.912.520, y el precio de venta que sumaban 1.039.015.547, que fue lo que indicamos acá. Y la diferencia a favor de 220.103.027. 220 millones de pesos. Es decir, si uno analiza solamente ese ítem, sin contar nada más, los puros, las puros ingresos por venta, la pura utilidad por venta de inmuebles da cuenta de la mitad del aumento de patrimonio. Pero si se le suma todos los otros ítems, que esos son fijos, no hay ninguna utilidad que descontarle, o sea, aquí nos vamos hacemos el ejercicio, porque yo lo había hecho, no sé por qué no lo tengo ahora. 2 segundos, por favor. Sí, aquí lo hice, creo, no. Bueno, pero es una operación matemática que no es en absoluto compleja y nos da, evidentemente, se le saca estos 1.000, tiene 543 millones, le suma los 220 que es la utilidad, o sea, estamos hablando de que tiene justificado más de entre 700 y 800 millones de pesos. O sea, el aumento patrimonial está más que justificado, y el análisis que hizo la Policía de Investigaciones, y aún peor lo que se plasmó en la acusación, no solamente es pobre y sesgado, sino que además es engañoso. Y eso, con eso me habría gustado darles una cifra exacta, lo puedo hacer, bueno, lo puedo hacer el lunes para ser exacto, digamos, pero sí, son cerca de 800 millones. Bien, Eso sería por hoy. gracias, no hay problema. Entonces volvemos a vernos el lunes. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. También, señoría.